El hombre verdadero. Ideas solares, si no tienen interés por eso. Les interesa el dinero, les interesan los licores, los vicios sexuales, etc. Pero cosas del sol, cosas que tengan relación con el Cristo cósmico, no tiene nadie interés por eso. La gente se ha vuelto materialista, grosera en un 100%, absurda, una gente así tiene que ser destruida, eso es obvio. Y ciertamente, viene una gran catástrofe, mis queridos amigos, una gran catástrofe. Yo quiero decirles a ustedes que hay un planeta que viene aproximándose a la Tierra, que se la va a tragar dentro de poco. Ese planeta se llama Hercólubus, repito, Hercólubus. Los científicos le han puesto por ahí otro nombre, pero yo lo llamo así, Hercólubus, como lo llama Nostradamus. Pertenece a un sistema solar que se acerca peligrosamente a nuestro mundo, el sistema solar llamado Tilar. Tiene una órbita gigantesca, está ante los lentes de todos los observatorios de la Tierra. Yo tengo un mapa de lo que va a venir, lo hemos sacado de una hemeroteca en México. ¿Quién pasó ese mapa a esa hemeroteca? Pues, los mismos astrónomos, de manera que todos los astrónomos del mundo entero saben que viene una gran catástrofe. Pero no la publican mucho, no le han dado mucha publicidad, porque no quieren formar psicosis colectiva. Parece que los gobiernos les prohíben dar esa clase de noticias tan alarmantes. Es un mundo 6 veces más grande que Júpiter, diría yo, miles de veces más grande que la Tierra, es un monstruo gigantesco. Viene viajando a velocidades terribles a través del espacio, velocidades fantásticas y los observatorios están en este momento chequeándolo, pasará por un ángulo del sistema solar. Nostradamus dice que eso será en el año 1999. Cuando se acerque lo bastante a la Tierra, lo primero que hará será alar, con su fuerza magnética, el fuego líquido que existe en el interior de nuestro mundo. Entonces brotarán volcanes por todas partes, acompañados de terribles terremotos y de grandes maremotos. Recuerden ustedes que nuestros antepasados de la antigua Tenochtitlán dijeron que los hijos del quinto sol, que somos nosotros, perecerán, dijeron, por el fuego y los terremotos. Todavía no ha llegado Hercólubus y vean cómo los terremotos están haciendo estragos. En el Distrito Federal habrá un terremoto espantoso dentro de poco, aquí también lo alcanzarán a sentir en el norte. Para los capitalinos la prueba será bastante difícil, porque no hay duda de que multitud de colonias del Distrito Federal quedarán, pues, todas incomunicadas, quedaremos por allá, sin luz, sin teléfono, sin comida, sin agua. Los cadáveres quedaran bajo los escombros y la peste se adueñara de toda la ciudad. Al DF. Le aguarda, pues, una gran catástrofe, pero también se alcanzará a sentir algo, por aquí, en el norte. Les digo así a ustedes, porque esa catástrofe se va a deber a la falla esa que hay en California. Cerca de California pasa una grieta muy profunda por el mar. Muchas gentes me han preguntado, ¿para dónde nos vamos? Sobre todo los capitalinos, mis vecinos, la gente amiga, mis discípulos. Tengo que decirles, lamentablemente, no hay para dónde. Porque ahora, no hay lugar en el mundo donde podamos estar nosotros libres del peligro de los terremotos. Pues claro, en el fondo del Atlántico y del Pacífico hay grietas muy profundas, sobre todo en el Pacífico. En el Pacífico hay grietas que ya ponen en contacto el agua con el fuego líquido que existe en el interior del mundo. De aquel contacto resultan presiones y vapores que aumentan de instante en instante, de momento en momento. De manera que, prácticamente, nosotros estamos sentados sobre un depósito de dinamita que en cualquier momento puede estallar. La llegada de Hercólubus me parece horrible. Claro que, al llegar Hercólubus, y estando la Tierra en esas condiciones, tiene que explotar. Obviamente, un buen pedazo de la corteza geológica de la Tierra volará por los aires hecha polvo. El fuego de los volcanes, saliendo a la superficie, quemará todo lo que tenga vida. Ese es el día del gran incendio universal que se está aguardando. Por eso dijo Pedro en su epístola segunda a los romanos, será quemado todo aquello que tenga vida y los elementos arderán, etc. Es decir, el fuego hará sus estragos. Y cuando Hercólubus se acerque demasiado, se verá como un segundo sol, porque se ubicará entre el sol y la tierra, y habrá un eclipse que durará 3 días, y en el máximo de acercamiento de Hercólubus, se producirá la revolución de los ejes de la tierra.
Los polos se convertirán en Ecuador, el Ecuador se convertirá en polos, los mares se desplazarán y se tragarán los continentes actuales. Esa es la cruda realidad de lo que viene, primero el fuego, después el agua, y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra, y todas las obras que en ella hay, serán quemadas. Actualmente, ya los hielos polares, los hielos del Polo Norte, se están derritiendo, ya se encuentran grandes icebergs cerca de la zona ecuatorial. Los buques tienen que tener mucho cuidado con esos icebergs, o sea, grandes moles de hielo, que flotan en el océano. Estoy hablando sobre hechos concretos que se están sucediendo, estoy diciéndoles a ustedes que ahí viene una gran catástrofe. Unos seres humanos podrán ser salvados en la hora del peligro, pero me refiero a hombres en el sentido más completo de la palabra. Solo los hombres verdaderos podrán ser salvados. Para ser hombre verdadero, pues, como les decía, hay que cooperar con el sol. Si cooperamos con el sol, los gérmenes que llevamos en nuestras glándulas sexuales se desarrollarán y se formarán el hombre dentro de nosotros. En la misma forma que dentro de la crisálida se forma la mariposa, así también hay que crear al hombre. Para ser hombre se necesita no solamente tener un cuerpo de carne y hueso, no. Un cuerpo de carne y hueso lo tienen las bestias, un cuerpo de carne y hueso lo tienen los caballos, los asnos, las vacas, los peces del inmenso mar, las águilas que vuelan altaneras a través del espacio infinito. Para ser hombre se necesita algo más que eso, se necesita darse el lujo de fabricar el eidolón, es decir, el cuerpo astral. Ustedes deben saber que el cuerpo astral es un cuerpo de carne y hueso, pero es carne que no viene de Adán. Es un cuerpo de carne y hueso que puede atravesar un cristal sin romperlo ni dañarlo, eterno e invisible para los ojos de la carne. Uno puede crear ese cuerpo astral si sabe aprovechar la energía creadora. Así como para crear el cuerpo físico hubo necesidad de un padre y de una madre, y también de un coito, para crear el cuerpo astral se necesita lo mismo, con una diferencia, y esta consiste, precisamente, en un fino artificio que conocieron los alquimistas medievales. Tal artificio es el secreto secretorum de la alquimia arcaica o antigua. Se nos ha dicho en la alquimia que mediante la conexión del lingam yoni, entre paréntesis, la conexión sexual, es posible crear ese cuerpo. Así como se puede crear un cuerpo de carne y hueso y darle vida a una criatura, también es posible darle vida al cuerpo astral. Para darle vida al cuerpo astral lo único que habría que hacer sería evitar eso que los científicos o los fisiólogos, o la medicina llama, eyaculación del enseminis, es decir, de la entidad del semen o esperma sagrado. Si se evitara siempre, durante la conexión del lingam yoni, la eyaculación del enseminis, tal esperma sagrado se transmutaría, como lo afirma la alquimia medieval, en el cuerpo astral. ¿Por qué? Porque tal esperma se transmuta en energía y la energía deviene condensada en la forma maravillosa y esplendente del cuerpo astral. Uno sabe que tiene un cuerpo astral cuando puede usarlo, cuando puede viajar con él a través del espacio, cuando puede visitar cualquier lugar de la Tierra. Quien tiene un cuerpo astral, se convierte de hecho en un hombre inmortal, porque aunque su cuerpo físico sea destruido, aunque su personalidad terrenal vaya al sepulcro, continuará en el espacio psicológico con el cuerpo astral. He ahí por qué es tan importante de tener un cuerpo astral. ¿Saben ustedes lo que significa poseer tan maravilloso organismo? Poder viajar, por ejemplo, al planeta Marte con el cuerpo astral, para conocer la vida de los marcianos, poder viajar a Venus con el cuerpo astral, para saber cómo viven los venusinos, poder viajar al Sol central Sirio, a través de tantos millones de constelaciones. Piensen lo que es tener ese maravilloso organismo, y nosotros podemos crearlo, sabiendo transmutar la energía sexual. Pero eso no es todo, para ser hombre se necesita también crear el cuerpo de la mente. La mente no tiene un cuerpo mental, hay necesidad de crear el cuerpo mental. Con el cuerpo mental puede uno estudiar directamente las maravillas del cosmos, puede viajar uno por el mundo de la mente universal, puede uno ponerse en contacto directo con los seres más inefables del universo y del cosmos. El cuerpo mental es prodigioso. Para crear ese cuerpo hay que saber transmutar la libido sexual, mencionada por San Agustín, es decir, hay que transmutar el esperma sagrado, el exioeari en energía creadora. Einstein dijo, la masa se transforma en energía, la energía se transforma en masa. ¿Es posible transformar la masa en energía?
Sí, es posible. Mediante la fuerza de la voluntad, el esperma sagrado puede ser transmutado en energía. Un sabio decía que hay que aprender a cerebrizar el semen y a seminizar el cerebro. Así pues, en el sexo está todo el poder. Nosotros somos hijos de un hombre y de una mujer. Si no fuera por el sexo, nosotros no estaríamos aquí, en esta asociación, reunidos. Si no fuera por el sexo no existiríamos nosotros sobre el planeta Tierra. No tenemos por qué escandalizarnos de lo que es sagrado, el sexo es sagrado, nuestros padres los que nos dieron la vida, son sagrados para nosotros. Debemos aprender a venerar al sexo y no a mirarlo como tabú, pecado, motivo de vergüenza, disimulo, etcétera, etcétera, etcétera. Aquel que llegue a poseer un cuerpo mental, será un verdadero sabio que podrá capturar toda la ciencia del universo. Y eso no es todo, para ser hombre tenemos que aprender a manejar las circunstancias. Hoy por hoy, nosotros somos víctimas de las circunstancias, todo nos sucede, como cuando llueve o cuando truena. A veces forjamos un proyecto muy bonito pero al llevarlo a la práctica, fracasamos rotundamente porque encontramos circunstancias adversas. Mientras un hombre sea víctima de las circunstancias, pues no es hombre. Un verdadero hombre tiene que ser amo y señor de las circunstancias, tiene que aprender a dirigir las circunstancias, tiene que aprender a iniciar nuevas circunstancias, no ser juguete de los demás. Pero para poder jugar con las circunstancias, para poder aprender a manejar todos los eventos de la vida, se necesita, obviamente, de algo más, se necesita del cuerpo de la voluntad consciente. Es un cuerpo que hay que crear, también se le llama cuerpo causal. Se crea, también, mediante la transmutación del esperma sagrado en energía creadora. Cuando un hombre tiene el cuerpo de la voluntad consciente, el cuerpo causal, se dice que, verdaderamente, ya es un hombre causal. Entonces puede determinar circunstancias, no es juguete de los demás. El hombre causal es el verdadero hombre. Cuando alguien posee un cuerpo de carne y hueso sano, cuando alguien se ha dado el lujo de fabricarse un cuerpo astral, cuando alguien ha creado el cuerpo mental, cuando alguien ha dado vida a su cuerpo causal, está listo para recibir los principios anímicos y espirituales. Entonces, y solo entonces, es que viene a convertirse en hombre, hombre de verdad. Antes de eso no se es hombre, se es animal intelectual, pero no hombre. El hombre verdadero es el rey de la creación. Yo sé de un pequeño grupito de hombres que paralizaron a los Estados Unidos y al Canadá. Unos 4 hombres por ahí, o 5 a lo más, fueron capaces, pues, de producir el apagón de Nueva York. Nada más que 4 o 5 hombres dejaron paralizado a los gringos. Sí, venían tripulando una nave cósmica. Pruebas las hay por montones, porque los fotografiaron. No solamente por eso, también, porque se les mandó aviones a combatirlos. Desafortunadamente, algún avión de esos fue caído, tuvieron ellos que defenderse, tiraron el avión abajo. Un pequeño grupo de hombres paralizaron a los Estados Unidos. La nave se posó sobre una torre de esas de servicio eléctrico y dejó a Nueva York sin electricidad. Los grandes militares exclamaban, «He ahí el talón de Aquiles de los Estados Unidos». Es que los Estados Unidos tienen una poderosa maquinaria, cohetes que pueden dispararlos a Rusia y a cualquier lugar del mundo para bombardearlos, cohetes provistos de cabeza atómica. Pero, ¿de qué les sirve eso? Todo eso se mueve con electricidad, y si les falla la electricidad, ¿en qué queda todo eso? Este puñadito de hombres dejaron a Nueva York sin electricidad y a los Estados Unidos en general. Todos ustedes recordarán el apagón de Nueva York. Así que el hombre está dotado de poderes terribles, puede dominar hasta las naciones, puede paralizar los instrumentos de guerra más poderosos, porque el hombre es el rey de la creación. Así que bien vale la pena convertirse en un hombre, pero en hombre de verdad, salir uno de este estado que nos encontramos, somos apenas homúnculos racionales, sin embargo, nos enorgullecemos, decimos, ya yo soy un hombre, muy macho. ¿Dónde está pues nuestra hombría, si somos víctimas de las circunstancias? Cuando llega la muerte, por muy buenos médicos que tengamos, morimos de todas maneras. Stalin, que se creía el amo de toda la Rusia, sin embargo, murió, como murió todo el mundo, rodeado de ilustres médicos, Eisenhower.
que se creía el amo de todos los Estados Unidos, también murió rodeado de médicos. Roosevelt, que fue un hombre, dijéramos, un genio verdadero, murió como todos. Entonces, ¿dónde está nuestra sapiencia? ¿Por qué nos creemos tan grandes? Llega la muerte, ¿y qué? ¿De qué sirve ser grandes eruditos, poseer ciencias enormes, si no somos capaces de defendernos de la muerte, si morimos como cualquier hijo de vecino, como muere un gato, como muere un perro? ¿De qué sirve pues haber estudiado tanto, si siempre tenemos que morir? Yo creo que el hombre verdadero debe tener, pues, una ciencia de tipo superior, una ciencia pura, que le permita conjurar hasta a la misma muerte, que le dé capacidad para existir no solamente 80 años, sino millones de años. Voy a decirles a ustedes una gran verdad, yo conozco a algunos hombres verdaderos. Conozco al conde Cagliostro, este es un hombre, hombre en el sentido completo de la palabra. Nosotros no servimos ni para descalzarle, ni para limpiar el polvo de sus zapatos. El conde Cagliostro vivió durante los siglos XVI, XVII, XVIII, XIX, en Europa. Fue el mismo Mesmer que hizo curaciones magnéticas extraordinarias. Fue también el mismo conde, llevó distintos nombres, porque siendo inmortal, pues claro está, se veía obligado a tener que usar distintos nombres cuando sus papeles de identificación se vencían. Asombró a toda Europa, prácticamente, fue el que acabó con la monarquía francesa. Recordemos aquel libro extraordinario que escribiera Alejandro Dumas, El collar de la reina. Fue precisamente Cagliostro el que, exhibiendo el collar de la reina, desenmascaró completamente a la corte francesa y a la monarquía, y de hecho, el pueblo le perdió el respeto, pues, al monarca y a toda la corte. Cagliostro acabó, pues, con la monarquía. Un gran político, transmutaba el plomo en oro y hacía diamantes de la mejor calidad y fabricaba realmente piedras preciosas auténticas, el conde Cagliostro, y yo le conozco y doy testimonio de que le conozco. Vive todavía, aunque la gente no lo crea. Yo les hago aquí a ustedes esa declaración, no estoy seguro de que lo crean, pero cumplo con mi deber de informarles. ¿Y qué diremos nosotros del enigmático y poderoso conde San Germán, el maestro Altotas? Ese es otro hombre. Hombre extraordinario que también trabajó durante toda la Edad Media. Al acercarse el siglo XX, se despidió de todo el mundo y se fue para los Himalayas. Estuvo en el año 1939 en Europa, trató de convencer a Hitler y a Mussolini y a todos los grandes estadistas para que dejaran la cuestión de la guerra, pero como no le hicieron caso, regresó a los Himalayas. Giovanni Papini, el niño consentido del Vaticano, aquel que escribiera aquel famoso libro titulado Gog, o aquel otro titulado El Diablo, motivo por el cual fue excomulgado, da testimonio claro, del conde San Germán. Viajaba, Giovanni Papini, por el mar Índico, sobre la cubierta iba un hombre enigmático. Giovanni Papini resolvió abordarlo y aquel hombre fue muy asequible, se hizo, Giovanni Papini, amigo de aquel hombre y este no tuvo inconveniente en mostrarle sus papeles de identificación, era el conde San Germán. Regresaba de Europa. Al llegar a la India lo aguardaban un grupo de ancianos en un puerto, estos se lo llevaron para los Himalayas. Volverá el conde San Germán, así lo ha dicho, en el año 1999, a Europa. Esos son hombres en el sentido más trascendental de la palabra. Así son los hombres. Yo no puedo concebir los hombres en otra forma. A mí me parece que el verdadero hombre no es el animal intelectual, déjame a solas con mi sol, se refería a su sol interior profundo, a su Dios íntimo. Alejandro no tuvo más remedio que retirarse. Alejandro fue poderoso en su tiempo, fue aquel que rompió el nudo gordiano. Recuerden ustedes que en Grecia, en el templo de Delfos, había un nudo en una cuerda, un nudo que nadie podía desatar. Se decía que aquel que desatara ese nudo, dominaría el mundo y nadie podía, ni los sabios más grandes de la tierra. Y llegó Alejandro el Magno, desenvainó la espada y lo cortó en pedazos, lo desató. Claro, inmediatamente la pitonisa se acercó, lo abrazó, le dijo, tú dominarás el mundo. Y lo dominó. Creó un imperio muy fuerte, dominó toda la Europa y toda el Asia, y sin embargo, Diógenes Laercia, aquel que dormía en un tonel, como cuentan por ahí, no tuvo ningún inconveniente en retar al mismísimo Alejandro el Magno.
En el nombre de la verdad tengo que decirles que la palabra hombre es muy grande. Ahora bien, por ahí, leí alguna vez un códice de nuestros antepasados de la gran Tenochtitlán y decía lo siguiente: los dioses crearon a los hombres de madera y después de haberlos creado, los fusionaron con la divinidad. Pero no todos los hombres logran fusionarse con la divinidad. Al leer eso, no puedo menos de recordar a José y María, sobre todo a José, el carpintero, que se decía que era el padre de Jesús de Nazaret. Bien sabemos que para entrar al templo de Chapultepec allá, en México, hay condiciones muy difíciles. El neófito, normalmente, si no está preparado, es llevado a una carpintería simbólica, primero se le saca de allí. Significa carpintero, maestro de obras, que debe, de manera que, para llegar a fusionarse con la divinidad, hay que trabajar y convertirse en un verdadero maestro perfecto, en un maestro de obras, realizar la gran obra, y eso es lo grandioso. Incuestionablemente, para poder integrarse uno con Dios, con la divinidad, necesita eliminar de sí mismo todos esos defectos psicológicos que uno carga: la ira, la codicia, la lujuria, la envidia, el orgullo, la pereza, la gula. ¿Por qué murió Alejandro el Magno? ¿No fue acaso por orgullo? Sí, comenzó a cometer desmanes de toda especie, a tomar vino más allá de lo normal, a darse sus grandes banqueteos, y obviamente, a consecuencia de eso murió. El irascible Marat, el terrible Marat, el revolucionario, aquel que intentara, pues, convertirse en el amo de toda Francia, ¿por qué murió? Por la soberbia. Él no admitía nada que no fuera Marat, y al fin, no faltó por ahí una monja, llamada Carlotta Corday, que de hecho lo eliminara. Ella entró muy tranquilamente a su casa, pidió que le dieran paso. Estando Marat en el baño, se acercó con el pretexto de darle algunos datos relacionados con la Revolución Francesa y en forma solapada y certera, clavó el puñal en el corazón de Marat. Así que todos los defectos psicológicos que en nuestro interior llevamos nos ocasionan las enfermedades y la muerte. Nosotros necesitamos eliminar todos esos elementos inhumanos que en nuestro interior cargamos. En psicología experimental se habla del yo psicológico. Sí, cada uno, dentro de nosotros, tiene un yo. Cuando uno golpea en una puerta y le preguntan adentro: ¿quién es? Respondemos: yo. Pero bueno, ¿qué es ese yo? El yo no es el cuerpo físico, entonces, ¿qué es el yo? Algo que no es su cuerpo, es lo que tenemos de psicología en nuestro interior: el ego, el mí mismo, el sí mismo. El yo es una suma, ¿de qué? De defectos: ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula, etcétera, etcétera, etcétera. Son tantos nuestros defectos que aunque tuviéramos 1000 lenguas para hablar y paladar de acero, no alcanzaríamos a enumerarlos a todos cabalmente. Lo más grave es que cada defecto es un verdadero demonio que en el interior cargamos. Dicen que el gran Kabir Jesús sacó del cuerpo de María Magdalena 7 demonios, sí, los 7 pecados capitales. Pero esos 7 se multiplican con otros y otros tantos 7, y al fin, cada uno de esos 7 demonios es cabeza de legión. Cuando al poseso del Evangelio crístico le preguntan: ¿cuál es tu nombre? Responde: mi nombre es Legión. Entonces, ¿cuál es el nombre de cada uno de nosotros? Legión, porque dentro llevamos legión de defectos psicológicos, legión de demonios. Cada uno de esos demonios es un yo. Total, el yo no es algo individual, el yo es una suma de yous, cargamos dentro al yo pluralizado, el yo es multitud. Voy a decirles que dentro de nuestra persona hay muchas personas, personas invisibles, personas que no se pueden tocar físicamente, pero que existen verdaderamente. Esas personas psicológicas van, vienen a través de todo el espacio, entran y salen de nuestro cuerpo físico, libremente. De pronto sentimos ira. ¿Por qué sentimos ira? Porque un yo de la ira está controlando nuestro cerebro, está controlando nuestro cuerpo, y cuando ese yo es desplazado por otro, entonces la ira pasa. Un hombre de pronto se enamora de una mujer. ¿Por qué se enamora? Un yo enamorado ha tomado el control de la máquina y jura amor eterno, pero cuando ese yo es desplazado,
entonces el sujeto se retira, cuando ese yo es desplazado por otro yo que no tiene velas en el entierro, que jamás ha hecho juramento alguno. El sujeto se retira y la pobre mujer queda decepcionada. Alguien jura amor a la gnosis: sí, yo daré mi vida por la Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Culturales, yo voy a estudiar la doctrina. Así dice un yo entusiasta, un yo gnóstico. Pero mucho más tarde, cuando ese yo es desplazado por otro que no tiene velas en el entierro, que nunca se ha entusiasmado, que jamás ha jurado lealtad a esta causa, entonces el hermanito, o el sujeto XX se retira y todos los otros hermanos quedan confundidos. Estamos llenos de muchas contradicciones. Si pudiéramos vernos en un espejo tal como somos, nos quedaríamos horrorizados. A veces pensamos una cosa, a veces pensamos otra, no tenemos un criterio propio. Nuestra mente es como una veleta que gira para donde la mueve el viento, somos como leños en el mar de la existencia, arrastrado por las olas. En realidad, de verdad que nosotros todavía no poseemos una verdadera individualidad. Y lo más grave es que dentro de cada uno de esos yous que en nuestro interior cargamos, hay cierto porcentaje de alma, de espíritu, de esencia, dijéramos, embotellada, enfrascada. Debido a eso es que tenemos la conciencia dormida. Nosotros necesitamos desintegrar a todos esos yous, convertirlos en polvareda cósmica, reducirlos a cenizas, y eso es posible. Afortunadamente, en la interrelación podemos descubrirlos, es decir, en la convivencia con la gente, con el prójimo, si estamos alertas y vigilantes, como el vigía en época de guerra, podemos descubrir nuestros defectos, ya sea en la casa, ya sea en la calle, ya sea en la escuela, en el templo, o donde sea. Los defectos que llevamos escondidos afloran espontáneamente, y si estamos alertas y vigilantes, como el vigía en época de guerra, entonces los vemos. Defecto descubierto debe ser comprendido por nosotros. Para eso hay que analizarlo juiciosamente, para eso hay que comprenderlo profundamente, y una vez que lo hayamos comprendido a través de la reflexión, a través de la meditación, entonces sí, vale la pena que lo desintegremos. Uno puede desintegrar cualquier yo defecto si apela a la Divina Madre Kundalini. Se les hará raro a ustedes ese nombre Kundalini, sí, es un nombre indostán. Pero si se les hace raro, también hay otro nombre para designarla, podemos llamarle María o podemos llamarla Mamá, o podemos llamarla Tonantzin, o Isis, o Adonia, o Insoberta, o Rea, o Cibeles, etc., en todo caso, Dios Madre. Dios Madre habita en las profundidades de nuestro propio ser. Dios Madre, dijéramos, es una fuerza maravillosa, extraordinaria, que puede reducir a cenizas a cada yo, es la asignatura astral del esperma sagrado. Si apelamos a esa fuerza maravillosa de Dios Madre, podemos desintegrar al yo que hayamos comprendido, en todos los niveles de la mente. Bastaría concentrarnos en Dios Madre, suplicarle que desintegre ese yo, que lo reduzca a cenizas, que lo convierta en polvo, y se volverá polvo. Entonces, la esencia anímica embotellada ahí, quedará libre y despertará. Si procedemos en idéntica forma con cada uno de los yous que en nuestro interior llevamos, al fin, la esencia anímica, toda, en su totalidad, quedará libre. Nosotros, ya conscientes y despiertos, iluminados totalmente, conoceremos, por percepción directa, los misterios de la vida y de la muerte. Ya nada ignoraremos, nos haremos sabios. Así pues, hay que crear al hombre y luego, destruir al ego, al yo de la psicología. Si así procedemos se lograría entonces, y se logrará, inevitablemente, la unión del hombre con Dios. Pero si no procedemos así, nos convertiremos en Anasmusen con doble centro de gravedad. El hombre resplandecerá glorioso, pero el yo se fortificará y tendríamos así dos personalidades internas, una angélica, otra diabólica. Nos convertiríamos en un aborto de la madre cósmica, en un fracaso. Un Anasmusen es un fracaso que tiene que entrar en los mundos infiernos hasta la muerte segunda. Así pues, ante nosotros está el camino de la autorrealización íntima del ser. Aquí en esta Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Culturales tenemos enormes tesoros esotéricos ocultos para entregárselos a ustedes. Asistan aquí, a nuestras clases y recibirán esos tesoros. Esto es lo que por esta noche tengo que decirles. Paz inverencial. Aplausos.